Vamos a trabajar con las derivadas parciales de segundo orden. Estas son f de xx, f de xy, f de yx y f de y. Aquí hay un total de estas 4. Pero ojo, para poder calcular f de xx y f de xy, tenemos que haber calculado antes f de x. Y para calcular f de yx y f de y, teníamos que haber calculado antes f de y. En resumen, nosotros tenemos que hacer un total de 6 derivadas para hallar todas las derivadas parciales de segundo orden. Repito, tenemos que hacer 6, que sería f de x y después las dos que salen de ahí, que es f de xx y f de xy. Luego f de y para hacer f de yx y f de y. O sea, en total tenemos que hacer 6 derivadas. Ahora bien, vamos a trabajar con los ejemplos. Vamos a calcular las derivadas de segundo orden de esta expresión. Para calcular las derivadas del segundo orden, tenemos que calcular de primero las derivadas de primer orden. O sea, en este caso, f de x de primero. Muy bien. ¿Qué sería f de x? Es derivar esta expresión con respecto a x. O sea, todo lo que no es x es una constante. Entonces, lo primero, ¿cuánto es la derivada de x y a la 3? ¿Cuánto es la derivada de x? La derivada es 1. Y lo demás se mantiene igual por ser una constante. Más esta, ¿cuánto es la derivada de 5x a la 2? Aquí sería 10x y el y a la 3 se mantiene igual. Más, ¿cuánto es la derivada de 2x? La derivada de 2x es 2. Más la derivada de 1 que es 0. Aquí voy a eliminar esta. Ahora sí, para esta voy a trabajar las dos derivadas de segundo orden, que sería f de xx. Para hallar f de xx, tengo que derivar esta expresión con respecto a x. O sea, todo lo que no es x es una constante de nuevo. Esta es mi nueva función. La derivada de y a la 3 es 0 porque no tiene x. La derivada de 10x es 10. Y se le tiene que agregar este y a la 3 de acá. Entonces quería y a la 3. Más la derivada de una constante 2 es 0. Y lo restante era 0. Y después tenemos que trabajar la otra. La otra sería f de xy. O sea, en resumen, ya derivé con respecto a x. Ahora falta la derivada con respecto a y. Eso quiere decir que esta expresión, todo lo que es y, ahora es mi variable. O sea, todo lo que es x es una constante. Entonces, ¿cuánto es la derivada de y a la 3? Aquí sería 3y a la 2. Más, vamos a ver, acá lo que yo tengo que derivar es el y a la 3. Este 10x es una constante, entonces aquí me quedaría 30xy a la 2. Siguiente, más la derivada de 2, que es 0. Entonces, repito, aquí yo tengo mi derivada con respecto a x. Para esta tengo que hacer 2, la derivada de xx. O sea, yo tomo esta y la derivo con respecto a x. Y tengo que hacer esta de nuevo, pero derivada con respecto a y. O sea, tengo que hacerle 2 derivadas más para cada una de estas. Ahora sí. Vamos a trabajar con la derivada con respecto a y. O sea, f de y. De primer orden. Entonces, este ejercicio lo tengo que derivar con respecto a y. O sea, todo lo que no es y es una constante. Entonces, ¿cuánto es la derivada de x y a la 3 con respecto a y? Sería 3xy al cuadrado. Porque lo que tengo que derivar es el y a la 3. Esta otra acá, para derivarla con respecto a y, me quedaría 15x al cuadrado. Este no lo toco porque es una constante. Y la derivada de y a la 3 sería bajo el 3, o sea, 3 por 5, 15, y al cuadrado. Le resto 1.
como estamos derivando con respecto a y, 2x es 0. Y la derivada de 1 es 0. Muy bien, ahora sí. Para esta aquí tengo que hacer dos derivadas, que sería la derivada de f y x de primero. O sea, tomo mi derivada, que ya la tengo con respecto a y la tengo que derivar con respecto a x. ¿Eso qué quiere decir? Que todo lo que no es x es una constante. Entonces, voy a derivar esta con respecto a x. Entonces sería 3 por 1 por y al cuadrado. Ese se deja tranquilo. Más. Tengo que derivar 15x a la 2. La derivada de 15x a la 2 sería 30x. Y dejo el y al cuadrado tranquilo. Y lo demás son ceros. En este caso puedo eliminar esto de acá. Entonces no hay ningún problema. Siguiente. Voy a derivar con respecto a y esta segunda. O sea, hago f de y. Para hacer f de y sería, tomo esta expresión y la derivo con respecto a y. O sea, todo lo que no es y es una constante. Entonces, veamos esta. 3xy a la 2. Lo que tengo que derivar es mi y a la 2. Entonces aquí me quedaría 6xy. Más. Esta la derivo con respecto a y. Entonces bajo el 2. Entonces me quedaría aquí 30. Aquí abajo 30. X al cuadrado y la derivada de y a la 2 es y. O sea, la derivada de y a la 2 es 2 por 15, 30y. Y todo lo demás es 0. Ahora sí, vamos a trabajar con el segundo ejemplo. Y de nuevo tenemos que hacer 6 derivadas, solo que este es un poco más pequeño. Entonces, vamos a ver. Derivemos esta con respecto a x. Entonces, la derivada de x a la 2 es 2x y dejo el y a la 3. Tranquilo. Ahora sí, tengo que hacer dos derivadas más para esta. F de xx. Para hacer f de xx tengo que tomar y derivar esta de nuevo con respecto a x. Entonces sería la derivada de 2 por 1 por, y dejo tranquilo el y a la 3. Así quedaría. Y se puede poner de esta manera nada más, 2y a la 3. Mi otra derivada sería f de xy. Entonces, tengo que tomar esta y derivarla con respecto a y. La derivada de y a la 3 es 3y a la 2. Y 2 por 3, 6. 6xy a la 2. Bien, entonces repito. Tengo esta y la derivo con respecto a x. La derivada de x es 1. Esta y la derivo con respecto a y. La derivada de y a la 3 es 3y a la 2. 2 por 3, 6. Ahora sí, voy con el otro grupo que sería f de y. Para hacer f de y, derivo esta con respecto a y. Entonces me quedaría bajo la derivada de y a la 3 es 3y a la 2. Entonces aquí me quedaría 3. X a la 2. Y la derivada de y a la 3 sería 3y a la 2. Entonces sería aquí y a la 2. Y listo. Ahora me toca hacer otras dos derivadas. Tengo que derivar esta con respecto a x. Entonces, para derivar esta con respecto a x, la derivada de 3x a la 2 sería 6x y el y a la 2 lo dejo tranquilo. Y me falta solo una más, f de y. Para hacer f de y, tomo esta y la derivo con respecto a y. O sea, el 3x a la 2 lo dejo tranquilo. Pero la derivada de y a la 2 bajo el 2 y va a multiplicar al 3. 2 por 3, 6x a la 2. Y la derivada de y a la 2 es 2y. O sea, quedaría nada más y. Pero recuerden que este 2 va a multiplicar al 3 y daría 6. Entonces, en resumen, tenemos que hacer un total de 6 derivadas. Derivamos con respecto a x y derivamos con respecto a y. La derivada esa con respecto a x hacemos esa misma con respecto a x y esa misma con respecto a y. Y en la derivada con respecto a y derivamos esta misma con respecto a x y esta misma con respecto a y. O sea, hay que hacer dos veces lo mismo.